Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido hoy. ¿Vale? La formación que vamos a realizar hoy es de tipos de anclaje y los usos correctos. Es un campo que es muy amplio, ¿vale? Es de los más extensos porque hay un tipo de anclaje para cada uso en concreto, ¿vale? Pero lo que se trata de hoy es revisar y ver esos anclajes, esos elementos de anclaje que usamos en el día a día muchas veces o que son los más comunes, ¿de acuerdo? En este nuevo espacio, ¿vale? Lo que comentamos, ¿no? Pondremos en común conocimiento, ¿vale? De todo lo que tiene que ver con anclajes y fijaciones, ¿vale? Tipos de soporte, tipos de anclajes, errores comunes, criterios de selección, ¿vale? Y una parte práctica con preguntas y casos reales, ¿vale? Primero que nada, ¿qué es un anclaje? No miréis. ¿Qué es un anclaje? ¿Todos lo sabéis? Venga, que alguien se anime. Atornillar o fijar a la pared. Fijar, ¿vale? Un anclaje al final es un elemento mecánico, físico o químico, ¿vale? Que lo que hace es transmitir unas cargas de un elemento a una base, a un soporte base, ¿vale? Es el eslabón que sujeta la carga, ¿vale? Y la superficie que lo sostiene, ¿vale? Pueden ser verticales, pueden ser horizontales, dependiendo del uso o dependiendo del elemento, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque es la decisión técnica más crítica de cualquier instalación, ¿de acuerdo? Una estructura bien dimensionada, ¿vale? Puede funcionar bien, ¿vale? Pero en cambio puede colapsar si esos anclajes no funcionan bien, ¿vale? Y una solución sencilla con buenos anclajes resiste sin problemas. Vamos a poner un ejemplo muy práctico que todo el mundo lo entiende. Una estantería la colgamos a la pared, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que la cuelgas, empiezas a meter libros y se arrancan los tacos, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado esto? Lo habéis visto, ¿no? Una estantería o cualquier otro elemento, a veces ¡clac! Y ves cómo se separa de la pared porque arranca el taco. Pues eso es un fallo de la fijación, del tipo de taco, del tipo de pared, de uso incorrecto del taco para ese tipo de pared y para esa carga, ¿vale? ¿Quién lo regula? Pues lo regula el código técnico, ¿vale? LETAC, los reglamentos de PRL, ¿vale? Por cuando hablamos también de sistemas anticaídas que lógicamente tienen puntos de anclaje, ¿vale? Y la EH08 está obsoleta, ahora es el ¿Código de edificación? el código estructural. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona un anclaje? Básicamente hay tres tipos de esfuerzos distintos, ¿no? El de tracción, este lo conoceréis todos porque es tirar, ¿no? Cuando tú tiras de algo. Tenemos un anclaje, ¿no? de línea de vida y lo atornillamos a la pared. Cuando yo caigo, ¿qué hace en la argolla esa que metemos allí, atornillada? Tira de la argolla, ¿no? Muchas veces, ¿por qué cuando probamos si está bien resistente, tiramos inconscientemente para ver si se ha quedado bien anclado, para ver que resista este esfuerzo de atracción? ¿Vale? Entonces tenemos también los cortantes, cuando la fuerza es perpendicular al soporte. Yo tengo en esta pared un soporte y la carga me viene así. Entonces, lo que está trabajando esa cortante, lo que intenta es cortar ese tornillo, ¿vale? Cortar ese anclaje. Y por último, el de flexión palanca, la estantería. Yo tengo la estantería y me crea un esfuerzo. Coeficientes de seguridad. Hay coeficientes de seguridad siempre para todo, ¿vale? Y en función del tipo de instalación es más estricto o menos. Por ejemplo, estanterías, equipamiento ligero, ¿no? Pues factor 4:1, ¿vale? Menos restrictivo. Cargas dinámicas, cuando hay vibraciones, impactos, equipos rotativos, o sea, ya no es solo el esfuerzo, sino que ahí ya le estamos poniendo un elemento extra, ¿vale? Que puede hacer fallar el anclaje. El factor de seguridad aumenta. Sujeción de personas, lo que hablamos, ¿no? De los equipos anticaídas, por ejemplo, líneas de vida, un factor de 10:1. Por eso muchas veces ponemos las varillas roscadas, hacemos atirantamiento, incluso hacemos el sándwich, ¿no? Que metemos una varilla roscada que cruce todo el soporte de la pared y le metemos un refuerzo trasero, ¿para qué? Para que pueda aguantar bien ese esfuerzo, ¿no?
para que sea toda la pared lo que está aguantando el esfuerzo y no depende solo de un anclaje de taco o químico. Pero al final es un tipo de anclaje, aunque sea el anclaje tipo sándwich, ¿vale? Y cuando ya hay aplicaciones estructurales, ya esto es según la normativa. Hay que son un poco más restrictivos y otros que más en función del uso que le demos. Entonces, primero que nada, antes de colocar un anclaje, hay que ver dónde lo colocamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que se os pasa por la cabeza de hacer? ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Cuántas veces no habéis hecho esto? ¿No? Picas en la pared, lo inspeccionas visualmente, ¿vale? Yo aquí tengo un pilar que lo veo que es de hormigón, esto no sé qué es, y vas concretando, ¿no? Entre la inspección visual, la prueba acústica, ya más o menos te vas sacando una idea. Yo aquí ya sé que, por ejemplo, esto detrás es hueco. Ya me está dando mucha información del tipo de soporte que tengo, ¿vale? Si yo le doy aquí al pilar, sonará distinto. Sonará como esto, ¿no? Y si aún así tenemos dudas, lo mejor es coger una broca y se hace un agujerito. Y tú haciendo un agujerito sabes si es pladur, si es ladrillo, si es hormigón, ¿vale? Ya te discrimina muchísimo el tipo de soporte que tienes, con solo hacer un agujero, ¿no? Hacemos un agujero y lo primero, ostras, me ha entrado muy rápido, ¿no? Y ha salido todo blanco. Ostras, pues posiblemente esto es un tabique de pladur, ¿no? Si tenemos la duda. O he empezado a clavar y empieza a salir un poco naranja y de golpe me entra la broca y continúa duro. Ostras, pues esto es una pared de ladrillo hueco, ¿no? Ahora no, hago un agujero y solo me sale color naranja, el polvo naranja, pero sin variaciones, ¿no? En la profundidad, es continuo, ¿no? Le va costando y va entrando. A lo mejor es un ladrillo macizo. Y si en cambio empezamos a ver que sale un polvo gris, evidentemente es hormigón, ¿vale? Y aparte de esto, pues bueno, muchas veces no lo disponemos, pero si hay planos, ya sea de proyecto o planos antiguos de cuando se hizo una edificación, muchas veces allí lo indican, pared de tal. Esto no siempre es así, por eso yo creo que tenéis que tomaros más en serio las tres pruebas extra, ¿no? La inspección visual, la prueba acústica y si nos quedamos con dudas, sondear con una broca. Materiales macizos. Bueno, pues materiales macizos. El hormigón, ¿no? Por ejemplo, es el más común de ellos, ¿vale? Hay diferentes tipos de hormigón, ¿vale? En función de su uso, esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Clase resistente 20, 25, 30, 35 o más, ¿no? En función de la tipología de la edificación o del uso en esa edificación, ¿vale? Es un soporte muy bueno, ¿vale? Porque permite anclaje mecánico, químico o de expansión, ¿vale? Tú haces un agujero y habitualmente te hace un agujero perfecto, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿vale? Es el espesor del recubrimiento de la armadura. ¿Cuántas veces cuando colocáis anclajes en viguetas metálicas no habéis cogido alguna varilla de acero? ¿Los que hacéis amianto? Aquí, cuando se hacen estos trabajos, ¿vale? Es muy difícil a veces comprobar por dónde van los armados en una vigueta, pero es por poneros un ejemplo muy claro, ¿no? Que lo único que tenemos que tener en cuenta, o una de las cosas, más bien dicho, que tenemos que tener en cuenta cuando se hacen agujeros en una pared de hormigón, es intentar no coger las armaduras, entre otras cosas porque no podremos agujerear. Haremos un agujero, lo tendremos que modificar porque cuando le dará a la armadura ya no continuará. ¿Vale? Materiales huecos, los ladrillos, ¿vale? Es el más común, pero aunque no os lo creáis, también es el más traicionero, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo depende de la capa entre yeso y la capa exterior del ladrillo que haga bien el anclaje, ¿vale? A veces, os pongo un ejemplo para que veáis, ¿no? la fragilidad a veces de la pared de ladrillo cuando se hacen agujeros para hacer anclajes. Lo típico, ¿no?
haces el agujero con una broca larga y no te das cuenta y atraviesas la pared. Pues normalmente no queda un agujero perfecto al otro lado de la pared, queda un descorche de yeso y de cerámica que se ha roto. Porque como tenemos el percutor y le damos con el percutor, ¿qué hace? Lo rompe. ¿Por qué también es traicionero? Porque si no se hacen con cuidado los agujeros en ladrillo, lo que haces es, con el percutor, le das y a veces haces incluso más gordo el agujero y el taco le cuesta mucho hacer la fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque le hemos dado demasiado holgura, ¿vale? ¿Qué sistemas son válidos, ¿no? para paredes de ladrillo? Pues el anclaje químico con tamiz. ¿Sabéis todo lo que es el tamiz? Y luego veréis en la práctica por qué se usa el tamiz, ¿vale? O tacos específicos para hueco, ¿vale? Tipo los SEA Kits, que los tenemos también por aquí. Este no, perdón, este de aquí. ¿Vale? Luego veremos más ejemplos, los pondremos en práctica para que veáis cómo funciona cada uno, ¿vale? ¿Qué tipo de conexión nunca debemos usar en este tipo de paredes? Los de tacos metálico de expansión, ¿vale? Es perfecto para el hormigón, pero para la cerámica lo que hace es que la rompe. Empieza a expandir, haces fuerza, apretando con la carraca, y lo que hace es romper el ladrillo, y eso no hace fuerte. ¿Qué son? Los habréis visto todos, este tipo de aquí, ¿vale? Esto le empiezas a dar fuerza, esto expande, lo que hace es que rompes el ladrillo. ¿Vale? Otro tipo de soporte que nos encontraremos infinidad de veces, ¿no? Materiales huecos, ¿vale? Como ahora el pladur y paneles de cartón yeso, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí tenemos que está formado normalmente por montantes y canales, o bien perfiles omega anclados a la pared, ¿vale? Y una placa de yeso, que la mínima es de unos 12 milímetros. Eso al final tiene una resistencia muy limitada, aunque pongamos los montantes muy justos, tiene una resistencia limitada porque ese grosor de placa soporta un peso específico, no puedes, y es limitado, no es una cosa que si lo refuerzas, ¿vale? Le puedes meter peso, pero si no, la placa al final aguanta lo que aguanta, ¿vale? Los montantes metálicos de 46, 48, ¿vale? O 70, los de 46 que usamos muchas veces, ¿vale? Tienen hasta 50-80 kilos por punto de anclaje. Los de 70 y 100 aumentan esa capacidad portante, pero en cambio lo que hablamos, ¿no? De la placa, 15 kilos. Yo no lo metería ni 15 kilos tampoco. En función del tipo de taco, también muchas veces lo pone en la cajita, cuál es la carga máxima que le puedes poner en función del tipo de soporte, ¿vale? Por eso, muchas veces lo que hacemos son refuerzos interiores. Refuerzo interior, ¿vale? Con un tablero de M, una placa metálica, un panel de madera que los venden, madera de pino, que lo que hace es que tú unes ese panel a los montantes, eso lo hemos hecho, por ejemplo, en obras aquí cerca o en sitios donde tenemos que colocar picas de baño suspendidas, se coloca el plafón de madera y tú haces la unión al plafón de madera, no a la placa de cartón yeso, porque la placa de cartón yeso no te aguantará, te arrancará el taco del yeso y se te caerá la pica. En cambio, si pones el refuerzo interior de madera, lo que hace es que esa fuerza de la aguanta la madera la transmite directamente a los montantes, que son los que aguantan el peso. O, por ejemplo, en otro sitio que colocamos con los compañeros unos motores para puerta corredera, hicimos un refuerzo metálico, porque pensamos que por el peso que tenía, por el peso acortante que podía tener justamente ese motor, ¿no? Se decidió poner el refuerzo metálico porque el taco de madera no nos daba garantías para ese uso en concreto. Y ahora os dejo con el compañero Sergio para que os explique los tipos de anclajes. Vale, seguimos con la segunda parte de la formación. Hemos visto ahora los soportes y ahora lo que vamos a centrarnos en los anclajes, bienamente dicho, ¿no?
Como hemos visto, los soportes que hemos hablado hoy son sobre todo la obra, ¿no? Ya sea de ladrillo hueco, macizo, hormigón o pladur, ¿no? Entonces, existen multitud de tipos de anclajes, una variedad infinita y cada vez salen más nuevos tipos de anclaje, pero hoy lo que haremos es centrarnos en un grupo de anclajes más centrados a la construcción, más que la construcción, a paredes de obra, ¿no? Cuando encontramos mampostería, ¿vale? Empezamos por el primer tipo de anclaje, que sería el más habitual, el más utilizado, que es el taco de plástico, ¿no? Todos lo hemos utilizado, es el más económico, más versátil, se utiliza para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona? Al final es un trozo de plástico en que cuando le ponemos el tornillo lo que hace se expande, ¿no? Él se abre y por fricción a lo que son las paredes, a lo que sería el hueco, pues evita que salga de la pared o del soporte, ¿vale? Cosas importantes a tener en cuenta para dimensionar o para los tacos, ¿no? El diámetro, ¿no? El tipo de diámetro, cuanto más diámetro tenga un taco, el tornillo, pues más carga es capaz de aguantar, ¿no? O también la longitud, cuando aumentamos la longitud, en lugar de por ejemplo, ponemos el diámetro es el mismo, pero aquí tenemos una mayor longitud una mayor superficie de contacto, con lo que, si la pared es suficientemente ancha, pues podemos tener mayor carga de soportación, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí, que es mucho más largo, tenemos que tener en cuenta que realmente la parte que hace la fuerza solo es esta parte de aquí detrás. Esto es un tubo recto que no se expande ni nada, ¿no? En cambio, por ejemplo, de aquí, podemos ver que es casi todo el taco de plástico es el que se expande, ¿no? Pues podemos ver que incluso puede tener mayor carga que ¿no? Nos puede servir, por ejemplo, si estamos atravesando, como podría ser una pared de pladur, y detrás sabemos que hay una pared de obra, una pared maciza o así, y utilizamos este tipo de taco para atravesar la parte de pladur y empotrar la parte que se expande en la pared de obra, ¿no? Cosas que tenemos que tener en cuenta también sería el par de apriete, ¿no? Al final es un taco de plástico y si nos pasamos apretando deliberadamente y superamos el par de apriete que recomienda el fabricante, lo que haremos es triturar y chafar lo que sería el taco, comprometiendo sus características mecánicas, ¿no? Y muy importante, sobre todo en lugares o entornos de trabajo donde la temperatura sea muy elevada, tenemos que tener en cuenta, porque a temperaturas superiores de 80 grados se ve comprometidas sus características y se ablandecen, con lo que se podía llegar a arrancar incluso de la pared. Existen muchos tipos de anclajes tipo taco, ¿vale? Pero bueno, hemos puesto aquí unos cuantos, falta uno que hemos puesto la última vez, pero bueno, o de los primeros que salieron o más sencillo, ¿no? El taco. Hemos puesto la marca Fisher porque seguramente es el más conocido y por sus referencias el taco S, ¿no? El Fisher S, ¿no? Que el que hace es cuando entra el tornillo, lo que se hace es en forma de V, se abre, ¿no? Y genera una fricción en dos lados, ¿no? Se abre radialmente, ¿no? Va bien sobre todo en hormigón o ladrillos macizos. En ladrillos huecos no está indicado, ¿no? Después tenemos la evolución que salió, que es el taco SX. Lo que se hace que se abren 4 unidades que se pliegan entre sí, ¿no? Entonces esto aumenta la superficie de expansión, con lo que nos confiere más carga y sobre todo es más indicado o se puede utilizar ya en los que serían los bloques huecos de mampostería, ¿vale? Después salieron una evolución de estos tipos de tacos que se llaman los Duo Power, cuando ya entran los bimateriales, que lo que hacen es combinar diferentes deformaciones según donde se encuentra el taco aplicado, ¿no? Después veremos una diapositiva que vemos cómo se deforma. Y tenemos también lo que hemos hablado, estos tipos de tacos más largos que ven con el anclaje de tornillo, que los confieren una mayor superficie de contacto, con lo que va muy bien sobre todo para cuando son fachadas o paredes de ancho ya considerable, cuando tenemos que soportar cargas importantes, ¿no? Y también otro tipo de taco, que aquí no sale en la diapositiva, pero es el taco de golpe,
¿no? Muy utilizado sobre todo cuando se hace el montaje de pladur, ¿no? Cuando montamos las guías, taladramos directamente sobre hormigón y se inserta, ¿no? Es un taco muy rápido de instalar y muy versátil, pero con la peculiaridad de que solo se puede utilizar en soportes macizos. Y aquí sería más o menos cómo se deformaría el taco según cuando le aplicamos ya la carga, ¿no? En la primera imagen vemos un taco S que se abre en V, con lo que solo es apto para superficies macizas. En el segundo, que ya sería el SX, donde podemos utilizarlo en cargas en paredes ya que son con alveolos o con huecos. Y en la última imagen veis el taco, este de aquí, ¿no? El bimaterial, que según qué material se encuentra, veis que se deforma de maneras diferentes, con lo que es un taco mucho más versátil, también más caro, pero que se adapta a muchos tipos de superficies. Vale, siguiente punto serían los tacos metálicos, ¿no? Que funcionan pues también como los tacos de plástico, ¿no? Por expansión. Al final encontramos una varilla roscada con una tuerca y una parte cónica, ¿no? Y cuando nosotros estamos apretando, lo que hace es la parte de la camisa metálica, se expande, lo que ejerce una fuerza enorme contra las paredes del soporte y confiere una gran capacidad de carga con respecto a los tacos de plástico, ¿no? Por eso no son aptos para bloques de hormigón, porque son mucho más, transmite mucha más carga al apretar este tipo de taco que no los de plástico, y por eso se rompe antes los bloques huecos que no el taco, digamos. El taco de plástico se absorbe y se deforma sobre una pared hueca, pero este no, este rompería los bloques huecos. Vale, aquí lo mismo, tenemos que tener en cuenta también lo que sería la longitud, la longitud. Cuando hablamos de la longitud también es importante tener el tipo el empotramiento que tenemos del taco al suelo, ¿vale? Es importante que esté completamente sumergido, no dejemos partes que estén al aire, ¿vale? Porque si no estamos comprometiendo la resistencia del soporte, ¿vale? Tenemos varios tipos, empezamos por el más habitual, el taco tuerca, ¿no? Que hemos dicho, lo que hace es una camisa que se expande y en un soporte sólido. Ventaja de este tipo de taco es que es desmontable, ¿no? Si nos conviene desmontar, pues quitamos el tornillo y la pared queda, o el pared o el suelo, queda sin ninguna parte que sobresale. Otro tipo de taco sería el taco de tornillo, muy similar al pero al anterior, también metálico, pero en este caso la parte cónica es esta parte de aquí abajo, que cuando ponemos directamente, apretamos sobre la superficie, lo que hace es esta parte se expande, ¿vale? Son más rápidos que instalar que este tipo, pero la desventaja es que una vez está instalado ya no lo puedes quitar, digamos, lo tienes que cortar del suelo, ¿no? No son extraíbles. Y por último es un taco de golpe que se inserta en la pared, también son relativamente económicos y fáciles de instalar, se utilizan sobre todo en instalaciones en serie, no, porque son fáciles, son rápidos, pero la desventaja es que en cambio con estos tú puedes regular, tú haces un taladro y regulas, puedes hacer un taladro más largo, más corto, o con esto sobre todo, puedes regular cuánto entra o sale el taco al tornillo, al soporte. En los tacos de golpe no, ya que no puedes jugar de más adentro, más afuera, porque si no ya pierde su capacidad de carga, ¿no? Se ve comprometida. Vale. Pasamos a otro tipo de anclaje, ya pasamos a la unión química. Ya hemos cambiado el tipo de agarre, ahora estamos hablando de tacos que se expandían y mediante fricción se sujetaban, y ahora estamos hablando de otro tipo de sistema que lo que hace es que se adhiere, ¿no? Mediante una acción química, una mezcla de dos componentes hace una reacción que al endurecerse se pega a los elementos, ¿no? Hay muchos tipos de tacos y hay que tener en cuenta los tipos de secados
los tipos de secados y la resistencia que tiene cada uno, ¿vale? Este tipo de anclaje es el más indicado cuando tenemos que sujetar altas cargas, ¿vale? Y sobre todo se utiliza en bloques macizos o, si es la pared es de hueco, mediante las camisas o tamices, ¿vale? ¿Qué más? Vale, pasamos paso a paso cómo se realizará la instalación. Primer paso, verificar, ¿vale?, qué tipo de anclaje tenemos que poner. Si tenemos que poner un anclaje de este diámetro, ¿no?, pues tenemos que hacer una perforación acorde a la varilla, ¿no? Más o menos es unos 2 milímetros más grande que la varilla a insertar, ¿vale? Si nos quedamos cortos, lo que haremos es que entrará muy poco material y estaremos comprometiendo la capacidad de carga de ese anclaje, ¿no? Y si lo hacemos muy grande, aparte de que estaremos gastando mucho material, tampoco no están pensados para, mira, hago un agujero del 24 o del 26 y pongo una varilla del 18 o del 20. No están pensados para un gran volumen de taco químico, ¿no?, sino que están diseñados para tener un recubrimiento alrededor de la varilla de anclaje muy específica, ¿no? También hay que respetar, y esto nos lo dirá el fabricante o si es algún proyecto, la profundidad en la que debemos poner los anclajes, ¿no?, ya que no es lo mismo un anclaje que nosotros ponemos 5 centímetros contra la pared o 20 centímetros, ¿no? Está claro que con 20 centímetros tendrá mayor superficie de sujeción y con ello pues mayor carga, ¿vale? Una vez hemos realizado el agujero, uno de los pasos más importantes es la de limpiar, ¿vale? Porque, como sabéis, es una unión química, con lo que si la base donde vamos a poner nosotros ese químico no está completamente limpia, lo que hará es adherirse al polvo de las paredes o basura que haya dentro del agujero y no estará haciendo toda la fuerza que deberá hacer, ¿no? Entonces, el procedimiento es mediante una cánula, mediante un compresor, unas bombas manuales, limpiar con aire, sacar todo el polvo que hemos realizado, que se ha quedado dentro del agujero al hacer la perforación, ¿no? Después pasamos un cepillo circular para poder terminar de limpiar todo lo que hay dentro y, por último, haríamos un soplado final para terminar de sacar todo el polvo que quede restante, ¿vale? Siguiente paso, y sobre todo cuando el anclaje químico es nuevo, es purgar, ¿vale? Los tubos son bimateriales, entonces la mezcla se realiza cuando se aplica a través de la cánula, ¿no? Y entonces los primeros centímetros que nosotros aplicaremos, la mezcla no es correcta, no está apta para su aplicación, entonces tenemos que desecharla y sacarla de nuestro anclaje, y después, una vez ya hemos hecho esto, ya podemos aplicarla, ¿no? Realizaremos siempre la inserción de la cánula dentro del agujero, y de abajo arriba iremos rellenando el agujero, más o menos 2/3 partes, hasta que tengamos esta parte llena, ¿no? Después introduciremos lo que es la varilla dentro del anclaje, siempre la introduciremos girando como si estuviésemos enroscando dentro del agujero, ¿no? Y tenemos que ver que al final, cuando hemos llegado a nuestro tope, a la distancia que queríamos, que haya sobresalido un poco de material dentro del agujero, ¿no?, que se haya derramado un poco. Es importante respetar los tiempos de curado, ¿vale? Aquí en la ficha técnica de cada cartucho viene el tiempo de curado que se estima. Este es uno de los puntos también importantes, porque aunque nosotros lo encontremos que está duro, si nos pasamos y le ponemos la carga, a lo mejor está duro a mano, ¿no?, pero solo habrá curado un 10 o un 30% habrá cogido un 10 o un 30% de la carga que realmente podía aguantar, ¿no? Y una vez le hemos aplicado la fuerza, eso se ve comprometido, ¿no? Ya estamos modificando lo que sería el taco químico, ¿no?, la unión entre los elementos, y podíamos afectar considerablemente la carga final de nuestro punto de anclaje.
¿vale? Así que es importante tener en cuenta el tiempo de secado y una vez esto, hacemos unas pequeñas verificaciones, sobre todo si los anclajes que vamos a realizar son críticos, digamos, van a sujetar enseguida una carga elevada. Antes de colocarla al soporte final, hacemos unas pequeñas verificaciones y después ya podemos poner la carga en nuestro punto de unión, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña tabla de tiempos de curado, también depende mucho de la temperatura que se esté aplicando, ¿vale? Y sobre todo el material, ¿vale? Hay diferentes materiales y muchas veces pasamos por alto el tipo de material, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos con 2 tacos químicos que a priori pueden parecer lo mismo, pero si ponemos aquí, miramos, aquí nos pone acrílico, hay epoxi acrílico, ¿no? Y aquí nos pone, este era de, ¿dónde lo he visto antes? Así, el vinilester, ¿no? Entonces, el epoxi, el anclaje epoxi es el que mayor resistencia nos confiere, ¿no? Podemos obtener unas cargas más altas, ¿no? Se utiliza sobre todo para uniones de estructuras, donde lo que necesitamos es la máxima exigencia, ¿no? En el vinilester también es de alta resistencia, no tanto como el epoxi, y es de secado más rápido. Entonces, son 2 tipos de elementos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si es el tiempo de secado. Hay otro tipo que es el de poliéster, que es un poco más de menor resistencia, cuando utilizamos sobre todo soportes no estructurales o cosas más de uso general, y otro tipo de anclaje químico que es de base a acrilato, sobre todo cuando las temperaturas son muy bajas, ¿vale? Porque a cuanto más alta temperatura, menor tiempo de secado. Entonces también nos interesa que un anclaje químico poderlo utilizar en un tiempo relativamente corto. Entonces hay unos tipos de anclajes o de mezclas, que es el acrilato, que nos confieren un menor tiempo de fraguado, ¿no? De curado a temperaturas muy bajas. Importante también, fecha de caducidad. Antes de aplicar, mirad la fecha de caducidad, porque si ha caducado, es muy posible que cuando lo estéis aplicando diráis, pues mira, todavía sale bien, pero aquello pues se seque enseguida y después no os dé tiempo ni a colocar el soporte, ya sea la varilla o lo que tengáis que poner dentro del anclaje. Y una vez ya he empezado a secar, aquello ya no lo volveréis a sacar. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta. Vale. Por último, otro tipo de anclajes ya centrados más sobre todo en paredes de cartón yeso o pladur, ¿vale? Que sería, ya que es un elemento, es el más difícil, creo yo, a la hora de utilizar, ¿no? O digamos, cuando vamos a colgar algo en una pared de pladur, ya que, como ha dicho Jordi, la placa de yeso pues no tiene una resistencia muy alta, 15 kilos como mucho, 10-15 kilos por soporte, y cuando tenemos que coger altas cargas, pues nos es un dolor de cabeza para saber de dónde poner, ¿no? Hay muchos tipos de tacos y soluciones disponibles, aquí hemos puesto algunas de ellas, ¿no? El taco basculante, o que hay este tipo que se pliega y se mete dentro de la agujera, tiene un muelle que se abre y hace como tope. Hay otro tipo que es muy similar a este, pero sí que es más basculante, ¿vale? El taco mariposa, que es un taco de plástico, no sé si aquí tenemos ninguno, no tenemos ninguno por aquí, pero bueno, lo que hace es muy similar al de expansión, pero al SX, pero mucho más exagerado. Lo que hace es se pliega y hace como mayor contacto de superficie contra la placa de yeso, ¿no? El taco Molly, que es como, por así decirlo, una evolución al taco de mariposa, que hace como una estrella también. Se abren 4 o 5 alambres o el taco se deforma en 4 o 5 partes. Lo que hace es como un soporte en tipo flor que confiere una mayor superficie al final de sujeción a lo que sería la placa. Tenemos tacos autoperforantes, donde el mismo taco ya lleva una punta autotaladrante a la punta, que hace el agujero y mediante la rosca que lleva al mismo taco se termina de unir y hace como, ¿no? la rosca cónica hace que se enclava dentro del pladur.
También podemos utilizar tacos S o SX, el S yo no lo recomendaría para nada, el SX se podría utilizar, pero cuando no hay que colgar ninguna carga importante, como mucho el cuadro para la habitación y ya está. Y cuando necesitemos altas cargas, altas capacidades de carga, tenemos que ir a buscar siempre pues, los montantes, ¿no? Entonces buscamos un detector de metal y vamos a ver dónde están los montantes de la pared para allí poder fijar directamente con uniones atornilladas directo montante, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia aquí de los 6 tipos de anclajes que hemos hablado, pues la capacidad de carga que tiene cada uno en una pared de pladur, ¿no? Está claro que si vamos a buscar al montante es la gran diferencia respecto a todos los otros, ¿no? El taco basculante, sobre todo los que tienen por su mayor superficie, también ofrecen una gran capacidad de carga, pero yo no me fiaría mucho de colgar, depende de qué cosas, directamente en una placa de pladur. Vale. Básico, y eso nos pasa a veces, ¿no? Como vamos a realizar el trabajo, pues tenemos que tener claro qué materiales o qué herramientas vamos a necesitar, ¿vale? Tenemos que tener claro, hemos visto el soporte, los anclajes, pero ahora ¿qué vamos a utilizar, ¿no? Está claro que si vamos a taladrar una pared, pues vamos a necesitar un taladro percutor, ¿no? Con brocas de hormigón o brocas de vidia. Si vamos a taladrar una pared de pladur, pues vamos a utilizar una broca, ¿no? Cortante, digamos, para hierro, y si vamos a taladrar manisas o bloques huecos, podemos utilizar brocas de vidia, ¿no? Para no comprometer con el impacto tampoco muy exagerado y poder romper la base y que después no nos sirva para la hora de poner el taco, ¿no? Parte importante, como hemos comentado, es la limpieza, entonces tenemos que tener siempre pues, elementos que nos ayuden a limpiar nuestro soporte, ¿no? Ya sea pues, mediante aire comprimido, pinceles, brochas, diferentes elementos que nos ayuden a limpiar el soporte para poder aplicar nuestro anclaje. Y en el anclaje químico pues es importantísimo disponer de una pistola de dosificadora en condiciones, ¿no? Las cánulas, siempre cánulas que estén limpias y sean nuevas, y los tamices, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de paredes que son de huecas. Entonces, los errores comunes en la instalación, ¿cuáles son? ¿No? Porque los errores existen, y hay que saber dónde encontrarlos, ¿no? El 85% de los fallos son por errores humanos, no por defectos del producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un soporte mal identificado, ¿no? Lo que hablábamos. Si identifico mal el soporte, quizás usaré un anclaje que no es adecuado para ese soporte. Error. Ahí ya nos puede fallar el anclaje. El diámetro de broca incorrecto, ¿no? Si yo tengo esta broca del 6 y el taco es del 5, ¿qué pasará? Tendrá una holgura que no podré ni atornillar el taco, ¿vale? O si yo perforo, ¿no? Y aquello le das así un poco porque se te va, entonces eso dará una holgura al taco y es lo que nos dará problemas luego para la unión. Otra cosa que nos sucede es que muchas veces cuando vamos a atornillar, ¿qué hacemos? ¿Sí, no? Le metes ahí el yeso y ¡prap! ¿No? Y se te va el taco, ahí se te va la broca, ¿no? Y empiezas a agujerear ahí no sabes dónde y la quieres rectificar y empiezas a hacer ahí un agujero que no es como debe quedar. Lo mejor, hay que empezar siempre poco a poco los agujeros, ¿vale? Y entonces ya cuando ya lo tienes dentro, ya le puedes dar más caña, ¿vale? Profundidad insuficiente. Si la profundidad del agujero es insuficiente, ¿qué me pasará? Una de dos, o el taco me quedará fuera, o si uso, que normalmente tú usas un tornillo, ¿vale? Que siempre sea más largo que el taco, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo para los SX, ¿no?
que me atraviese, que me salga por aquí y me lo espaturre. ¿De acuerdo? Si este agujero no es suficientemente profundo, lo que me pasará es que una de dos, el taco se quedará fuera o el tornillo me hará tope al final. No terminará de entrar y no haremos un buen anclaje. Lo que hablaba Sergio, un agujero sucio, el taco químico nunca adherirá bien, ¿vale? Carga prematura también en el taco químico. Si cargamos prematuramente y ponemos peso o le metemos un esfuerzo a ese taco químico cuando aún no ha hecho el proceso curado completo, lo que estás haciendo es comprometer, porque es como el hormigón, ¿no? Cuando aún no ha terminado de fraguar del todo, que tú quieras meterle peso y quieras meterle carga, ¿no? ¿Qué pasa? Falla, ¿no? Pues el taco químico es lo mismo, ¿vale? Y las distancias al borde. ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo hacer un agujero aquí, ¿vale? O aquí? ¿Por qué? Porque se romperá. Si yo hago un agujero muy al borde, lo más probable es que a lo mejor el agujero consigo que me salga bien. Pero cuando meteré un taco, o meteré un taco, o meteré un taco, y empezaré a hacer fuerza, lo más probable es que rompa. ¿Por qué? Porque es la parte débil. Aquí ya no tiene pared. Distancias. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, lo indicamos, ¿no? Los tacos nylon, pues mayor a 5 veces el diámetro del taco, ¿vale? Entre anclajes, lo mismo, ¿no? Si yo pongo anclajes muy juntos, al final lo que me pasará es que estaré haciendo una fuerza ahí muy juntita, lo va a romper. Es que al meterle fuerza, al meterle una carga, lo va a romper, ¿vale? Y la profundidad mínima, lo que os decía, es la longitud útil completa, ¿vale? En taco de expansión, anclaje químico, pladur, ¿vale? Siempre, fijaos, tanto también como en taco metálico como en anclaje químico, siempre es 10 o 5 veces el diámetro de la varilla, ¿vale? En pladur también hay que tener en cuenta una cosa, siempre atravesar el panel completo. Hay veces que tenemos doble placa o triple placa. Tenemos que llegar y atravesar todo el conjunto de placas, ¿vale? Entonces, criterios de selección. Primero que nada, necesito instalar un anclaje, ¿no? ¿Qué soporte tengo? ¿Hormigón? ¿Ladrillo? ¿Pladur? ¿Qué es lo que tengo? ¿Vale? Tengo hormigón. Pues vamos a ver el nivel de carga. En función del nivel de carga, usaremos un taco nylon, un taco metálico o un anclaje químico. ¿Ladrillo hueco? ¿La carga es baja o es alta? ¿No? Es una carga baja porque es para colgar un cuadro, ¿no? Como decía el compañero Sergio. Pues oye, un taco SX ya me vale. Ostras, no, es que tengo que cargar allí una estructura metálica, ¿vale? Y me tiene que aguantar 150 kilos o los que sean. Pues oye, no vamos a anclarlo con un taco SX, vamos a poner un anclaje químico con malla, ¿vale? Pladur, lo mismo, ¿no? ¿Hay montante? Sí, no. ¿Puedo ponerme en el montante? Si puedo atornillar en el montante, es lo mejor, porque con un solo tornillo en el montante, atravesando la placa, y en el montante directo, no hace falta ni taco. ¿No tenemos montante? Pues oye, el SX, el basculante, el autoperforante, en función de los kilos, vamos a ponerle uno. Si es, y lo tenemos previsto cuando se está haciendo el tabique, lo que comentábamos antes, ¿no? Si lo tenemos previsto, sabemos que allí tiene que ir una pica de lavabo suspendida, pues vamos a meterle un refuerzo, que ya no nos tendremos que preocupar ni de tacos, ni de tamices, ni de nada. ¿Vale? Entonces, a modo de resumen es esto, ¿no? Identifiquemos el soporte, veamos qué carga tenemos que poner, elegimos el sistema y, por último, importante, verifiquemos la instalación. Verificar la instalación a veces es muy sencillo. ¿Cómo lo verificaríamos? ¿Ideas? ¿Lo hemos colocado bien el taco o no?
¿Sisco? ¿Cómo? Ejerciendo fuerza. Muchas veces cuando tú colocas un taco y luego lo atornillas, tú ya lo ves enseguida si ese taco ha hecho fuerte o no ha hecho fuerte. Si tú colocas el taco y es aquello que te gira un poquito, hostias, mal, ¿no? Mal porque este taco ya no está funcionando como debería. Vale. Siguiendo con esto, vamos a hacer 3 ejemplos prácticos, tenemos 3 casos prácticos. Nos vamos a casa de un cliente y nos indica que quiere que le colguemos una estantería, ¿no?, industrial que tiene que soportar unos 300 kilos, ¿no? Y vemos que la estantería pues, se puede unir mediante 6 puntos de anclaje, ¿no? Entonces sabemos que en estos 300 kilos estarán sujetos por 6 puntos, ¿no? Entonces, primera faena, ¿no?, identificamos el soporte. ¿Cómo lo hacemos? Pues vemos que es una pared de obra y tocamos y vemos que es hueca. Como no sabemos seguro si es pladur o si es de ladrillos huecos o si es de ladrillos huecos más o menos de más espesor o menos espesor, pues lo que haremos es hacer un agujero pequeñito, ¿no?, e identificamos que es una pared de ladrillos huecos, ¿no? Entonces ya tenemos claro nuestra carga y nuestro soporte. Entonces vamos a dimensionar ahora lo que serían nuestros anclajes, ¿no? Hemos dicho que son 6 anclajes los que podemos utilizar y 300 kilos los que tenemos que cargar. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa, que es el factor de seguridad que habíamos hablado al principio de la formación, ¿no? Para un uso normal o estándar podemos utilizar el factor 4, entonces significa que esos 300 kilos repartidos en 6 tacos o 6 anclajes, lo tenemos que multiplicar por 4, porque sería el factor de seguridad, y nos daría que cada anclaje debería soportar 200 kilos. ¿Vale? Entonces, con esto miramos lo que serían las fichas técnicas, ya sea del fabricante, y miramos, vale, pues aquí por la pared y por la carga, yo solo tengo estos tacos y no me vale, ¿no? Pues ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar a utilizar pues taco químico, ¿no? Y como es una pared de bloque, lo que necesitaremos es utilizar un tamiz, ¿no?, para introducirlo en el agujero, aplicar la resina bicomponente y después poner la varilla metálica que nos ayudará a soportar la carga, ¿no? ¿Qué diámetro debemos utilizar? Eso debemos ver lo que nos indican los fabricantes, ¿no? Más o menos, si entráis en las casas o sobre todo y por internet desde el móvil, es fácil acceder a la información de puntos de anclaje de anclajes químicos y te dirán, pues para un diámetro 8 de 150 milímetros de profundidad aguanta 450 kilos en hormigón o 150 si es en ladrillo hueco, ¿no? Te da unas características ya que están baremadas según su aplicación, ¿no? Otro tipo de caso, ¿no?, sería, vamos a anclar una barandilla en un paramento en hormigón, ¿no? Normalmente en estos casos, sobre todo si es en exterior, encontraríamos que las barandillas van directamente sobre losas de hormigón o sobre pavimentos ya que son una masa uniforme y maciza, ¿no? Entonces allí podemos utilizar o bien un anclaje de nylon o bien un anclaje químico, ¿no? O también podemos utilizar un anclaje de metálico, ¿no? Podemos utilizar estos 3 tipos de anclaje. Sí, por ejemplo, lo que sí que debemos tener en cuenta también es el factor de utilización, ¿no? Más aquí ya estamos también hablando que es una protección para personas, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que multiplicar ese factor de seguridad, ya no es una cuarta parte, hay 4 veces como en el caso anterior, sino ya sería pues 6 veces, ¿no? Y por último, pues el caso de vamos a colgar una tele de 50 kilos, 45 kilos sobre una pared de pladur, ¿no? Pues está claro que si ponemos nuestro soporte de televisor directamente la placa de pladur, pues no nos va a aguantar, ¿no? Hemos visto que normalmente los soportes llevan 4 tacos o así, y si una placa de pladur en
más o menos nos aguanta unos 15 kilos, 10-15 kilos, pues nos quedaremos cortos a la hora de colgar la televisión, ¿no? Y sobre todo si también debemos tener en cuenta la palanca que ejerce el tipo de soporte que vayamos a colocar. No es lo mismo colocar algo plano directamente a la pared que algo que sobresale de la pared, donde la carga genera o basculante, ¿no? Que normalmente los soportes de televisión hay planos y hay que se desplazan, con lo que tenemos una palanca que es el doble esfuerzo, ¿no? Tenemos esfuerzo de tracción y cortante sobre nuestro anclaje, ¿no? Entonces, pues lo mejor sería ir a buscar los montantes o haberlo previsto antes y poner un tablero de DM o una chapa detrás de nuestra placa de yeso en caso de que no tengamos el montante justo detrás, ¿no? Vale, breve resumen de lo que hemos hablado. Primeramente, identificamos el soporte, ¿no? Es importante tener claro dónde vamos a instalar nuestra carga. Paso número 2, según el soporte, escoger el tipo de anclaje y tener en cuenta lo que hemos hablado de las capacidades, de los coeficientes de seguridad que deberemos aplicar según la función o la aplicación que estemos realizando. Y paso número 3, instalaremos el soporte, ya sea taco metálico, taco de nylon o anclaje químico. Y por último, en caso de anclaje químico, pues siempre respetar lo que serían los tiempos de curado, ¿no? Y antes de aplicar cargas considerables. Vale. Gracias por la atención. Ahora haremos unas breves prácticas, ¿vale? Primera parte era identificar el soporte, ¿no? Pues ahora, sin ver el material, intentemos identificar. Macizo. Aquí hay hueco. Este es hueco. O caja. Hierro. ¿Y aquí? Aquí. No sé, algo. Por eso, digo. Vale, ¿me ayudas a destaparlo? A ver. Hierro no había. Había hierro. Macizo, hierro. ¿Te va bien? ¿Va bien? Y pon el percutor. El percutor. ¿Prueba ahora? Vale. Ahora coge el taco. Sopla. Métele polvo a Juan. Lo he leído. No entra, porque es un era muy pequeño. ¿Por qué? Pequeño bloque chulo. Ah, ¿por qué no lo has comprobado? Fíjate bien aquí lo que ha pasado. Cuando has hecho el agujero. ¿Lo ves? ¿Sabes cuándo ya? No. Tú cuando has hecho el agujero has hecho esto. Te has movido y no Lo has ha movido. sido un taladro recto. ¿Vale? Y te ha quedado ovalado el agujero. Ahora prueba con este. Aguántale, Juan, aguántale. Aquí no, al atre. No, aquí. ¿Qué has hecho bien y qué has hecho mal aquí? Que fue táctico. Has empezado agujereando despacito, esto está bien hecho, pero cuando has llegado al final le has metido hasta aquí.
¿Lo ves ahora? ¿Cómo ha entrado mejor? Ven, Jordi. ¿Cómo ha quedado? A ver, ¿puedes levantar? Vale. A lo mejor para este tipo de anclaje pues haría falta un poco más largo o el taco más corto, porque vemos que no llega a atravesar lo que sería la punta del taco y no está haciendo mucha fuerza, ¿no? Sí que está expandiendo por la parte de aquí, no la parte maciza, pero aquí no se ha deformado mucho, ¿no? Si fuese un poquito de tornillo más largo, ayudaría a que esta parte que ahora aquí no trabaja, lo ves que está en el agujero, que no trabaja, no está haciendo nada, pues se deformara y aplastara contra la pared del bloque y hiciera un poco más de fuerza, ¿no? Vamos a poner ahora un taco metálico en el soporte de hormigón, ¿vale? Pues vamos a utilizar este bloque, ¿no?, para poner un taco metálico, ¿no? Y utilizaremos, por ejemplo, pues ¿dónde están? Aquí. Aquí vemos que para este tipo de tochana, que es mucho más fina y mucho más sensible, este taladro es demasiado potente y puede enseguida comprometer el diámetro del taladro, ¿no? Mejor este de aquí, que lleva un percutor más pequeño, o simplemente con una punta de vidia, pues a lo mejor sería más fácil. Pon este, que se vea bien. Y este del buit. Y este del 6. ¿Qué ha pasado? ¿Veis lo importante del agujero de hacerlo despacito? Haz otro agujero. Déjalo. No te preocupes. Haz otro agujero aquí. Con este. Va al revés la broca. Juan. Ay. A ver. Uno largo, a ver si los he hecho bien. Yo creo que sí. Tampoco, Juan, no te quiere, ¿eh? ¿Te has pasado? ¿Habéis visto lo falso que es el ladrillo hueco? ¿Lo habéis visto? ¿Esto qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? Esto fallaría. Vale, vamos a probar ahora el anclaje metálico. ¿Tens clau anglesa, tu? Tens clau anglesa o alguna cosa? No, tengo... Si lo cònic este està molt lluny, volta loco i no expandeix. Ho he entès. L'has d'aixecar. Apretes una miqueta sense obrir, veus? I ara ja obri. Ah, vale, cago en todo.
Lo precargas un poco. Perquè si no, si et queda fofo, Ah, a vegades va molt bé intentar aixecar-lo, fer una mica de palanca aquí i antes voltar. I estires el cònic de baix. ¿En el canal del Chato? Ahora sí. Taco químico. Vamos a por el taco químico. Vale. Bien, lo único que yo veo que has puesto un poco demasiado taco químico, un poquito demasiado, porque la has rellenado hasta el todo, pero bueno, pues bien. Has hecho la purga, ya vemos que el color ya no es el mismo, que la primera mezcla es así mala. Vale, pues ahora deberíamos esperar, habríamos que mirar lo que nos dice el fabricante, ¿no? Aquí ya nos da unas cargas más o menos de ¿no? los tipos de soportes, lo que nos aguanta. Por ejemplo, aquí en hormigón, si es hormigón armado, hasta 9.000 kilos, y si es hormigón sin armar, hasta 4.800 kilos, ¿no? Dependiendo también del diámetro que nosotros estamos colocando, ¿no? Y en cambio, en bloque macizo, 40 kilos. Es diferente, ¿no? Y aquí nos pone, ¿no? Más o menos el rango de temperaturas, ¿no? Pues ahora si estamos en un rango de temperaturas de 20 y algo grados, pues estaríamos en unos 5 minutos de curado, ¿no? Pues deberíamos esperar 5 minutos antes de poder aplicar lo que sería la carga. Vale, ya que estamos, vamos a hacer el siguiente ejemplo, pues aquí en un bloque de alveolos, ¿no? Un bloque hueco. ¿Para ello qué vamos a necesitar? Pues la camisa, ¿no? Porque si no, cuando vayamos a poner el taco químico, pues se nos irá todo. Bueno, utilizamos este mismo, ¿no? ¿Qué? Como quieras. Este o este. Sí, utilicemos este. Aquí podemos ver que entra a los dos lados, ¿no? Pues vamos a utilizar esta camisa para aquí, ¿no? ¿Nos sirve la misma broca? Vamos a poner la misma varilla, pero ¿nos sirve la misma broca? Aquí hemos visto lo primero que pasa cuando haces un talado directo tan grande, como rebota tanto, has perdido el centro del agujero, ¿no? Y se te ha desplazado un poco, ¿no? En este caso no pasa nada, pero... En el taco de nylon sí, porque entonces es como ha pasado antes, ¿no? Que coge holgura y es cuando ya no te hace fuerte. Para que la mezcla salga bien. Si sale correcto, entonces... Aquí. Vale. Ahora sí vemos.
Lo dejamos que cure un poco para no moverlo. Vale, mientras tanto Lo vayamos... del tamiz es importante porque cuando él ahora ha colocado lo que es el taco químico, por todo el tamiz ha ido saliendo, pero se queda aquí, no cae, se desparrama. O sea, sin el tamiz, ¿qué haríamos? Tirar un chorro infinito hasta que se llenara todo el agujero para que hiciera fuerte. Esto lo que hace es que se queda en el tamiz, hace un bulbo y es lo que aguanta. Por eso es importante, cuando es un tipo de soporte de ladrillo hueco, meterlo en tamiz. Ahora fem lo del pladur. Sí. Mientras va fraguando, pasamos al último ejercicio. Cambiamos de voluntarios. Vamos a hacer un anclaje en Yacine, pladur. tú, va. Aquí lo que hemos preparado, ¿vale? Es las guías no las miréis, que sé que están mal puestas, ¿vale? Pero era para hacer un soporte, ¿vale? Tenemos lo que sería un tabique, ¿vale? Solo de cartón yeso y la perfilería, o con un soporte de madera, en este caso, ¿vale? Lo he dejado así para que lo podáis ver un poco cómo está montado. Entonces, ahora haremos varias pruebas. La primera de todas, y así, intenta atornillar por aquí por en medio. ¿Qué hace esto? ¿Hace fuerte? No, esto no hace fuerte. Esto no hace fuerte. Esto con un peso lo arrancarías. ¿Vale? No se ha metido ni la cabeza. ¿Vale? Ahora haz una prueba. Atorníllalo aquí. Un poco más abajo. Aquí sí, ¿no? Aquí ha saltado el embrague y todo. Sí. Y ahora en un lateral, donde está el montante. Has cogido el agujero, Yacine. Qué bueno es, tío. ¿Lo has notado, no? ¿Que no hacía fuerte? Eso a veces sucede, ¿eh? Agarrar-lo forat del canal. No. Sí, sí. ¿Has visto? ¿Cuándo ha cogido montante? ¿Cómo ha saltado el embrague enseguida? ¿Qué ha hecho fuerte? Es la diferencia entre atornillar directo a placa, ¿vale? Y a montante o a una base de madera, ¿vale? O un soporte entre montantes. Lo notas. Lo notas. Ahora lo que haremos será hacer una prueba con un taco SX aquí. Coge la mano. Detrás. ¿Vale? No. Que la màquina és mia. Així es trenquen les màquines, ja ho sabeu per què. La herramienta, por eso hay que tener bien las herramientas. I l'atornillador. Aprieta, aprieta. Mirad lo que ha hecho el taco. Sí, voy a mover. Se ha retorcido y lo que hace es, esto es lo que aguanta al final, las tensiones. La superficie aquí es muy poca. Vemos el taco y está a unos milímetros alrededor del soporte, ¿no? Y cuando se expande lo que hace también es un poco romper la placa de yeso. Por eso otros tipos de anclaje, tipo los de mariposa, que no deforman la placa de yeso, sino que hacen se sujetan por la parte de atrás, pues da un poco más dan más cargas que no pasa este tipo de anclaje. Todavía no está del todo curado, pero ya se ve, si se mira por dentro, veis cómo está la resina dentro del agujero. ¿Se vuelve a ver?
¿Ha hecho fuerte este? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Qué tipo de taco es? Un S. Mira lo que ha hecho. Ha roto la placa. Al abrirse ha roto la placa y no ha hecho fuerte. Por eso, el tipo de taco es tan importante. Vale, pues ya está. Con estos son ejercicios, ya hemos visto diferentes aplicaciones, cosas que han salido que a la formación no hemos comentado, ¿no? Como por ejemplo truquitos con los tacos metálicos y demás, y ejemplos aquí, pues no, en la placa de yeso, por ejemplo, pues cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Gracias por todos la asistencia y nos vemos en el próximo Expert Corner.